En esta presentación vamos a hablar del flujo con superficie libre, es decir, del flujo en conductos abiertos. Por definición, estos son conductos en los cuales la superficie libre está en contacto directo con la atmósfera. Pueden ser conductos cerrados, pero que obviamente no fluyen a sección llena. El agua no está a presión. Esos flujos con superficie libre ya vimos que las fuerzas que actúan sobre el agua en este caso son, uno, la fuerza de inercia y dos, la fuerza de gravedad. Por lo tanto, ya vimos también que el número dimensional que caracteriza ese tipo de flujo es el número de Froude F. Ese número de Froude F es el que vamos a usar a lo largo de esta exposición para caracterizar el flujo. En esos conductos abiertos los podemos clasificar de diferentes formas. Si son conductos abiertos o conductos cerrados que no fluyan a sección llena, por el tipo de material. Natural sin revestir, es decir, tierra, enrocado, roca, etc. Si es hormigón, si es plástico, PVC, material asfáltico u otros que pueden existir. Y también por la forma geométrica de la sección rectangular, trapezial, circular, en forma de herradura, parabólica, etc. Un paso importante, o un punto importante en ese tipo de obra son los canales de riego que sirven para llevar el agua a los sitios o a los campos donde necesitamos complementar el agua de lluvia por un aporte adicional de riego. La sección transversal de ese tipo de obra es la que es perpendicular a la dirección de flujo. Entonces vamos a definir el área mojada, área transversal, el perímetro mojado, que es el contorno del conducto que está en contacto con el agua, y el radio hidráulico, como ya vimos, que es la relación entre el área mojada y el perímetro mojado. La profundidad o el tirante o el calado es la distancia mayor entre el fondo y la superficie libre. Entonces ahí vemos diferentes tipos de secciones transversales, una sección rectangular, una sección triangular, trapezial, circular, natural, otra sección circular. Y ahí podemos ver que obviamente en el contacto entre el agua y el conducto la velocidad es nula. Estamos hablando de flujos de agua con fondos fijos. Si es un fondo natural, por ejemplo de enrocado, bueno, vamos a suponer en este caso que el caudal no es suficiente para poner en movimiento el material de fondo. Entonces podemos ver en cada uno de esos la distribución de velocidad del agua en la sección. En promedio pueden ver que la velocidad máxima ocurre más o menos a un tercio de la profundidad desde la superficie. Es una aproximación, obviamente. Los elementos geométricos que van a caracterizar esos canales, bueno, va a ser el ancho de solera, la pendiente del talud, el ancho de la superficie libre, el área, el borde libre que puede existir, la profundidad total, etc. Son elementos geométricos que definen la sección por la cual pasa el agua. Entonces en esa tabla pueden ver elementos geométricos de secciones típicas, de secciones prismáticas, es decir, de secciones artificiales construidas por el hombre, como rectangular, trapezial, triangular, circular, parabólica, donde vemos las ecuaciones que nos permiten estimar el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico y el ancho del espejo de agua. Los flujos en este tipo de obra pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser permanentes. El término permanente se refiere siempre al tiempo. Significa que las propiedades del fluido son constantes en el tiempo. Es decir, que el caudal es constante en el tiempo y obviamente la profundidad, el ancho superficial, todos esos parámetros son constantes.
o puede ser no permanente o transitorio, en los cuales entonces el caudal puede variar en función del tiempo. El término uniforme se refiere entonces a la permanencia en el espacio. Un flujo uniforme es el que se da en un canal, un cauce, en los cuales la sección es constante, la pendiente es constante. Y por lo tanto, las características de la sección no cambian con la distancia. Caso típico, por ejemplo, de un canal construido de concreto, donde la sección al inicio y al final es la misma y es constante a todo lo largo del canal. En ese caso hablamos de flujo uniforme. Por supuesto, es una simplificación que vamos a utilizar mucho. El flujo gradualmente variado es el flujo que ya no es uniforme, es variado. Y cuando hablamos de gradualmente variado, significa que la profundidad del flujo, las características de la sección varían en forma gradual, en forma progresiva, lenta a lo largo del mismo. Obviamente en ese tipo de canal el flujo puede ser permanente o no permanente. Cuando hablamos de variado, entonces ya vemos que puede ser gradualmente variado o rápidamente variado, dependiendo de qué tan rápido cambia las características de la sección. Entonces, bueno, las características geométricas de una sección en la cual fluye agua con superficie libre, bueno, ya la vimos antes. Aquí la vimos para una sección natural, que no es una sección típicamente de forma geométrica sencilla. Entonces, la misma ecuación de Bernoulli que vimos anteriormente la podemos aplicar también a ese tipo de flujo. En la sección 1 tenemos aquí una profundidad y sub 1 y una carga de velocidad que es v sub 1, velocidad en la sección 1 elevada al cuadrado sobre 12. Aquí tenemos un cambio de pendiente y tenemos una profundidad y sub 2. Entonces la carga hidráulica total en esa sección va a ser, como siempre, la suma de la carga potencial, la energía potencial, Z2, más el tirante, y sub 2, más la carga de velocidad, v sub 2 al cuadrado sobre 2. A través de ese cambio de pendiente tenemos una aceleración progresiva del flujo y en la sección 3 tenemos una profundidad y sub 3 y una carga de velocidad, digamos, v sub 3 al cuadrado sobre 2g. Obviamente, entre la sección 2 y la sección 3 ocurren pérdidas de energía, igual que ocurrió entre la sección 1 y la sección 2. Entonces, cuando aplicamos la ecuación de Bernoulli entre esas diferentes secciones, tenemos que tomar en cuenta entonces esas pérdidas de carga que ocurren por la fricción del agua sobre el contorno del río, sobre el perímetro mojado. Entonces, como ya lo hemos definido antes, el flujo libre o el flujo con superficie libre puede ser clasificado como flujo uniforme o flujo variado. Y el flujo variado a su vez como gradualmente variado o rápidamente variado. En el caso del flujo uniforme, entonces la ecuación de resistencia que vamos a utilizar más comúnmente se conoce como la ecuación de Manning o la ecuación de Strickler o ecuación de Manning-Strickler. Una cosa curiosa, porque Manning era irlandés y sin embargo es en América, tanto del norte como del sur, que hablamos de la ecuación de Manning. Mientras que Strickler era un americano y es en Europa donde se habla de la ecuación de Strickler. La ecuación es la misma. Si hablamos de la ecuación de Manning, se escribe que el caudal que pasa por una sección es igual a 1 sobre n, n siendo un coeficiente de rugosidad, por el área mojada, por el radio hidráulico elevado a la 2/3, por la pendiente de la línea de energía elevada a la 1/2, por la raíz cuadrada de la pendiente de la línea de energía. Para que esa ecuación sea dimensionalmente correcta, se da en cuenta que n debería tener una cierta magnitud, no puede ser adimensional. Sin embargo, para simplificar y para usar el mismo
coeficiente de rugosidad en cualquier sistema de unidad que se utiliza, se mantiene n como adimensional, pero se le da dimensión al número 1. Entonces esa ecuación, tal como la ven aquí, está expresada en el sistema métrico. Si la expresamos en el sistema inglés, por ejemplo, entonces no va a ser 1, sino 1.49. La ecuación de Strickler, como decía, es la misma, pero el coeficiente de rugosidad de Strickler es el inverso del coeficiente de Manning. Es decir, que a mayor rugosidad, mayor coeficiente de Manning, menor coeficiente de Strickler. Hablando del coeficiente de Manning, bueno, aquí podemos ver entonces valores típicos para diferentes tipos de materiales. En materias después que veremos durante el primer periodo de posgrado, vamos a detallar entonces la estimación de ese coeficiente de Manning, que va a ser muy importante para calcular con cierta precisión el flujo de agua. Típicamente, un cemento muy pulido tiene un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,01, 0,011, 0,012. Tuberías de alcantarillado, 0,013. Canales de tierra puede llegar a 0,020. Canal natural 0,024 o 0,25. Ríos con piedras puede superar el 0,030 hasta 0,040. Pero esas son aproximaciones que detallaremos entonces más adelante durante la maestría. Entonces, como mencionamos al inicio, una característica importante del flujo en superficie libre es el número de Froude. Ese número de Froude, si es inferior a 1, significa que el flujo es subcrítico. Es un flujo lento, digamos, con baja velocidad, pero alta profundidad. Al revés, si el número es mayor que 1, entonces hablamos de flujo supercrítico. Son flujos de poca profundidad y alta velocidad. Entonces, a veces en la literatura van a conseguir el flujo de tipo fluvial o flujo de tipo torrencial. El torrencial significa que pendiente alta, alta velocidad, poca profundidad. Fluvial, baja velocidad, alta profundidad. Sin embargo, es una analogía, digamos, poco correcta porque en la naturaleza son muy pocos los flujos supercríticos, naturalmente. Los torrentes, si hablamos de flujo torrencial, hablamos de torrente. Los torrentes, la mayor parte del tiempo, fluyen en condiciones subcríticas. En crecidas pueden pasar a flujo supercrítico. Ese flujo supercrítico, es decir, con número de Froude superior a 1, son flujos que vamos a crear artificialmente por cambios, por obras construidas en el conducto. Y bueno, finalmente, el valor de número de Froude igual a 1 es el flujo crítico, es la condición de flujo crítico. Un término también, una variable que vamos a usar comúnmente en ese tipo de problema es la energía específica. ¿Qué es la energía específica? Bueno, es la energía del agua, pero referida tomando como nivel de base el fondo del conducto, el fondo del canal o el fondo del río. Entonces, ¿qué va a ser la profundidad más la altura de velocidad? Quitamos el término de la cota del fondo. Entonces ahí tenemos las ecuaciones que nos definen esa energía específica. Es importante porque, por ejemplo, si hablamos de flujo crítico con número de Froude igual a 1, la energía específica es la energía mínima para un caudal determinado. O si invertimos el problema, va a ser para un caudal determinado, para una energía específica determinada, va a ser el máximo caudal que puede pasar por una sección determinada. En esas gráficas podemos ver condiciones de flujo crítico tomando en cuenta la energía específica. En la gráfica de la parte izquierda, que vemos es el gráfico de profundidad en función de la energía específica para un caudal constante. Y podemos ver que entonces esa energía específica, que es la línea continua,
es mínima para la profundidad crítica. Para otra profundidad, o para otro valor de la energía específica, tenemos dos profundidades posibles. Lo que vemos también en la gráfica de la parte derecha, donde tenemos en ese caso la profundidad de función del caudal para una energía específica constante. Entonces vemos que para un caudal tenemos dos profundidades posibles. Una profundidad subcrítica, baja velocidad, alta profundidad. Una profundidad supercrítica, mayor velocidad, menor profundidad. El único caso en el cual tenemos una relación única entre caudal y profundidad es para el número de Flood igual a 1. Es cuando tenemos el mayor caudal para una energía específica determinada. Entonces, eso donde ocurre es en profundidad crítica, donde tenemos la menor energía específica para un caudal determinado, es lo que se considera como sección de control. La sección de control la define la profundidad crítica. Por ejemplo, es la que ocurre cuando tenemos una caída en un río o en un canal. Pasamos de un flujo subcrítico a un flujo supercrítico. Entonces, en una sección un poco aguas arriba de la caída misma, se produce esa profundidad crítica. Si tenemos un vertedero de sección delgada, de punta delgada en ese caso, igualmente un poco aguas arriba de la sección de control, aquí tenemos la profundidad crítica. Entonces lo importante que hay que acordarse, sección de control, profundidad crítica, donde tenemos entonces una relación única caudal-profundidad.